Hasta aquí las noticias esta noche y como todas las noches agradezco su confianza y su fidelidad. Soy Juan José Ríos. Comienza el espacio del análisis, las conversaciones y las entrevistas a las 8:45. Hoy dos temas importantes, las afectaciones, para decirlo correctamente, de la corrupción en el país, y además se va a analizar este síndrome de Kawasaki que está afectando a menores de edad y que está relacionado con el COVID-19. Compañeros, buenas noches, adelante. Gracias, muy buenas noches. Arrancamos ya a las 8:45, hoy en sustitución de Mariano Rayo y como siempre todos los miércoles también Carmina Valdizán. ¿Cómo estás? Hola Mario, qué gusto compartir contigo. Qué de nuevo, ¿verdad? Así es, así es. Estuvimos hace unos 2 años en pantalla juntos. Por Estuvimos, ahí, así es. Empezamos, cuando yo empecé contigo. Es éramos cierto. Una de Los días viernes estábamos. Exactamente, así es. Así que nos reencontramos en este 2020. Qué alegre. Bueno, Carmina, tenemos dos temas esta noche. Vamos a hablar a propósito del Día Internacional contra la Corrupción. Vamos a hablar acerca de este flagelo, el abuso en los cargos públicos para beneficio personal. Muchos políticos han reconocido que es una amenaza para el desarrollo de los ciudadanos. Y pues bueno, ¿cuáles son los esfuerzos que se hacen o que se están haciendo, mejor dicho, en el país para pues erradicar esta mala práctica, este delito y esta, me pareciera, alguna como cultura que algunos malos políticos pues tienen como meta al llegar a los cargos de ejercicio público? Vamos a enlazarnos esta noche con Oscar Dávila, él es comisionado presidencial contra la corrupción, y con Estuardo Campo, fiscal de la sección de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público. A ambos, muy buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches, muchas gracias Mario, un saludo a los Buenas noches, bienvenidos. Gracias Carmina, muy amable. Carmina, por favor. Muchísimas gracias. Fiscal Campo, bienvenido, buenas noches. Cuéntenos cómo va la corrupción en Guatemala. Yo creo que es una de las preocupaciones más grandes de la ciudadanía, lo que más problemas nos ha acarreado en muchísimos aspectos. Y bueno, sería correcto que usted nos diera un recuento de lo que está sucediendo. Gracias Carmina, agradecido por el espacio. Quiero comentarle que en lo que va del año hemos recibido ya aproximadamente 800 denuncias por diferentes actos de corrupción, los cuales involucran a diferentes entidades públicas y autoridades, tanto de gobierno central como de municipalidades. La Fiscalía pues está haciendo su trabajo de una forma profesional, de una forma objetiva. Hacíamos un recuento que en los últimos 3 años hemos reportado aproximadamente 2.500 denuncias y en igual medida hemos cuantificado las salidas procesales que hemos dado a los expedientes y arribábamos a la conclusión que en los últimos 3 años hemos logrado resolver 2.992 casos. Desde ese punto de vista, pues nos encontramos satisfechos. Este año ha sido de un trabajo arduo. En la Fiscalía hemos logrado operativizar casos importantes, como el caso del Ministerio de Cultura y Deportes, el caso del libramiento de Chimaltenango. Hemos gestionado aproximadamente 60 órdenes de aprehensión. Además de ello, hemos accionado penal y legalmente en contra de 4 exministros de Estado, 2 exviceministros, 4 directores generales o exdirectores generales de la administración anterior. Así es que nos encontramos satisfechos desde ese punto de vista y hemos iniciado diversos procesos investigativos en relación a posibles actos de corrupción que podrían estar surgiendo en la actualidad en las diferentes instituciones públicas. Carmina. Ahora, licenciado Dávila, desde esta comisión que usted dirige contra la corrupción, en este, digamos, primer trecho del gobierno del presidente Yamatei y con todo lo que ha acontecido este año, ¿cuáles, digamos, son puntualmente los hallazgos que ha tenido la comisión que usted dirige en cuanto a casos de corrupción o indicios de corrupción? Muy buenas noches Mario, buenas noches Carmina, saludos licenciado Campos, para nosotros pues es un placer estar de nuevo con ustedes. En relación a la pregunta, nosotros ya hoy teniendo 11 meses de funcionamiento desde nuestra apertura en enero,
Hemos venido trabajando y hemos recibido al día de hoy 86 alertas, de las cuales hemos dado continuidad a la investigación administrativa, tratando de ir pues recolectando varias información que se traduce en un análisis profundo para poder determinar en cierto momento el accionar de funcionarios dentro de la administración pública, en específico en el organismo ejecutivo, para determinar conductas que orienten a ilícitos penales para la presentación de las denuncias ante el Ministerio Público, en caso ser administrativas a la Contraloría General de Cuentas de la Nación. Al día de hoy pues hemos presentado ya 11 denuncias, 9 de ellas ante el Ministerio Público y 2 de ellas ante la Contraloría General de Cuentas de la Nación. En parte, la función también de la Comisión Presidencial contra la Corrupción no es únicamente el tema de la lucha contra la corrupción, sino que también el tema de prevención. En ese sentido hemos esforzado para ir encaminando algunos proyectos, entre ellos pues la política pública de prevención y lucha contra la corrupción, también la elaboración de un acuerdo gubernativo que refleja el tema de reducción de conflicto de intereses para no permitir que se permee ese aspecto en la administración, al igual que temas como el nepotismo, entre otros. Hemos identificado acciones propias luego de hacer un análisis a la normativa interna de algunas instituciones y hemos recomendado también la reformulación de algunas circulares internas que también en un momento se determinó a través de unas alertas que estábamos investigando que permitían, o que mejor dicho, se respaldaban en la misma para poder efectuar compras por fraccionamiento. Gracias, fiscal Campo. Ahora que el licenciado Dávila menciona lo del nepotismo, ¿qué tan frecuente aparece esta figura dentro de las denuncias e investigaciones que ustedes llevan a cabo? Gracias, Carmina. Un saludo al licenciado Oscar Dávila. Es muy frecuente. Nosotros tenemos varias investigaciones relacionadas con el nepotismo. De hecho, le puedo citar un ejemplo. El exministro de Cultura y Deportes, Elder de Jesús Súchite Vargas, actualmente se encuentra prófugo de la justicia, es decir, no se ha presentado a solventar su situación jurídica ante los tribunales de justicia. Sobre él pesa una orden de aprehensión justamente por esta tipología delictiva, es decir, el nepotismo. Él habría favorecido a parientes, a personas allegadas, a su círculo familiar, con algunos contratos, aprovechándose obviamente del cargo que ostentaba como ministro de Estado. Y en atención a ello, logramos documentar varios eventos y consecuentemente accionar penalmente en su contra ante la posible comisión de hechos delictivos, tales como abuso de autoridad, tráfico de influencias, incluso concusión, que son tipologías asociadas, o delitos, mejor dicho, asociados a este fenómeno del nepotismo. Y no es el único caso, tenemos muchísimas investigaciones al respecto, las cuales avanzan paulatinamente y esperamos poder presentar resultados próximamente ante los tribunales de justicia. De hecho, se han presentado muchísimos casos que quizá no trascienden ante la opinión pública, pero que corresponden a este fenómeno, al nepotismo. Ahora bien, licenciado Campo, quisiera también preguntarle un poco acerca de ese tema del nepotismo, porque digamos, es muy recurrente conocer de alcaldes que tienen contratados a sobrinos, a primos, bueno, casos incluso que se le adjudican proyectos a empresas de familiares. También se ha conocido de diputados que contratan a nueras con cuños, o sea, pareciera que hay una cultura del nepotismo tan arraigada en la clase política. Es correcto, Mario. Le voy a citar otro ejemplo, el caso del exalcalde del municipio de Santa María Nevaj, del departamento de El Quiché, el señor Pedro Raimundo Cobo. La fiscalía logró detectar que él justamente beneficiaba a empresas de parientes dentro de los grados de ley, adjudicándoles diferentes contratos y algunas compras directas por montos menores,
y en atención a ello, la Fiscalía logró documentar una serie de eventos que motivaron que en su momento solicitáramos la orden de captura en su contra. Desafortunadamente, el juzgado de primera instancia penal de Santa María Nevac le benefició a él con una falta de mérito, la cual fue inmediatamente apelada. Pero cito el ejemplo del exalcalde Pedro Raimundo Cobo, puesto que esto es un fenómeno recurrente en las corporaciones municipales, esos beneficios indebidos, ilegales, que se conceden en este caso tanto a familiares como amigos, no solamente con contratos para prestar servicios técnicos o profesionales, sino para efectuar suministros o para llevar a cabo la prestación de servicios en las diferentes instituciones públicas. Es decir, hemos tenido varios antecedentes al respecto y trabajamos fuertemente para poder documentarlo, auxiliándonos en este caso de las entidades que nos pueden o que pueden coadyuvar con nosotros para poder tener el soporte probatorio necesario y llevar a buen puerto, por decirlo de alguna forma, estos casos, obviamente, ante los órganos jurisdiccionales. Licenciado Dávila, usted habló de algo que es muy importante, la prevención. La corrupción es algo muy innato en la naturaleza humana. Desgraciadamente, siempre las personas pareciéramos que están tratando de ver qué consiguen, y en el tema estatal es muy complicado y es un fenómeno alrededor del mundo. Sin embargo, hay países donde han podido controlar muy bien esta corrupción porque la ley se aplica correctamente. ¿Qué medidas específicamente para esta prevención están tomando ustedes dentro de la comisión? Sí, gracias. Nosotros en ese marco, y tomando en consideración que también es prioritario adquirir conciencia de lo indispensable que resulta la eliminación de la corrupción desde sus cimientos para recobrar la credibilidad y la confianza en las instituciones públicas, hemos proyectado iniciar acciones ya en el año 2021 propiamente. Fue un anuncio también que hoy el propio presidente constitucional de la República pues indicó que daremos esa asesoría, seguimiento y coordinación efectivo con cada una de las instituciones del organismo ejecutivo para implementar órganos de control interno, pero que sean realmente de seguimiento y que tengan una eficacia en el tema de la detección de actos de corrupción y que esté enlazada con la Comisión Presidencial contra la Corrupción para efectos de seguimiento investigativo y ya en su momento pues asentar precedentes con la presentación de las denuncias correspondientes. Creemos nosotros que este es un tema muy importante, tomando en consideración que nosotros como Comisión Presidencial contra la Corrupción tenemos los lineamientos y el funcionamiento correspondiente para efectuar o elaborar mecanismos de control y de prevención, pero también tenemos que tomar en consideración que estamos hablando de una población de funcionarios y servidores públicos dentro del organismo ejecutivo que redondean más o menos más de 290,000 personas efectuando estas labores, que definitivamente cada una de las dependencias tiene que tener un control interno, pero un control interno monitoreado desde la Comisión Presidencial para poder dar ese acompañamiento necesario en ese tema. Eso es lo que nosotros estamos programando para iniciar acciones el año entrante en el tema de prevención dentro de las instituciones del organismo ejecutivo, entre otros puntos que también pues estamos llevando a cabo. Uno de ellos, como lo dije anteriormente, es la política pública de prevención y lucha contra la corrupción, y también en el marco de acciones de cumplimiento con los mecanismos de convenciones internacionales, también otros puntos específicos. Ahora, fiscal Estuardo Campo, ¿qué tan difícil es para el Ministerio Público entrar a intentar investigar, si bien algunos políticos, pero a veces son incluso hasta estructuras incrustadas dentro de entidades del Estado que están muy bien aceitadas y camaleónicamente van cambiando de administración y de gobierno, y uno se pregunta, pero esta gente cómo hace para pasar del gobierno de la UNA al gobierno, o sea, y ahí están, y ahí se han mantenido y van cambiando con cada gobierno,
y uno los ve siempre en las campañas rodeando a los candidatos y uno dice, pero esta gente, ¿cómo se puede meter ahí? ¿Qué tan difícil es entrar a desarticular esas estructuras? Gracias, Mario. Es bastante complejo. Por ejemplo, en el tema de la obra pública, la construcción de carreteras, nosotros hemos detectado ya a esos grupos empresariales que gobierno tras gobierno van cooptando a las autoridades que en este caso dirigen la cartera del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Ya prácticamente es un vox populi el tipo de comisiones o la cuantía de las comisiones que se pagan por las diferentes adjudicaciones de proyectos, o bien por los pagos de las estimaciones de trabajo que se realizan en relación a los que ya vienen ejecutándose de administraciones anteriores. Esto es un fenómeno recurrente y es bastante complejo el poder detectarlo, puesto que en la mayoría de los casos, tanto los constructores como los funcionarios públicos que desarrollan este tipo de actos de corrupción procuran no dejar rastro de las actividades ilícitas que desarrollan. Y como bien lo mencionaba Mario, todo esto corresponde a actividades propias de la delincuencia organizada. Así es que el Ministerio Público debe valerse, debe utilizar las diferentes herramientas de las cuales se dispone para poder realizar investigaciones estratégicas y con ello poder presentar con solidez ante los tribunales de justicia los casos en los cuales se detectan estas irregularidades, la colusión entre los oferentes en los diferentes procesos de licitación o de cotización pública, el accionar fraudulento o artificioso de los funcionarios públicos. Pero realizar este tipo de investigaciones es bastante complicado. Debemos asociarnos, obviamente, de las otras instituciones que coadyuvan con nosotros, por ejemplo, la Contraloría General de Cuentas, para hacer las verificaciones o las auditorías pertinentes a los diferentes procesos de contratación. Y hay una serie de instituciones del Estado en donde, como bien lo mencionaba, gobierno tras gobierno se siguen presentando las mismas tipologías o las mismas ilicitudes. Otro ejemplo de ello es la compra de medicamentos en las diferentes instituciones del Estado. Sabemos que hay círculos empresariales que, reitero, han logrado penetrar a las instituciones públicas a efecto de garantizar la realización de estos negocios anómalos. Licenciado Dávila, aprovechando que es el Día Internacional contra la Corrupción, yo creo que hay un tema importante, reivindicar también la palabra corrupción, porque en nuestro medio actualmente a cualquier persona que disienta de una opinión también se le acusa de corrupto. Y eso ha hecho que estructuras verdaderamente criminales y corruptos, realmente conocidos se puede decir, y que hay pruebas en su contra, también se pierda esta credibilidad cuando se usa una terminología tan a la ligera. No es tan fácil acusar a cualquiera de corrupto. No, definitivamente. Tenemos que tener presente que la corrupción afecta los servicios vitales, aleja la inversión extranjera, despoja a las naciones de sus recursos naturales, socava el Estado de Derecho. O sea, hay muchas acepciones que se le aparejan al término, ¿no? Sin embargo, efectivamente, investigar para poder determinar la vinculación de un funcionario público, de una persona particular a este tema, sí es de un análisis profundo previo, para poder determinar esas acciones ilícitas que han cometido y poder determinar que realmente han participado en actos ilícitos de corrupción propiamente. Hay muchos ilícitos definidos en nuestro ordenamiento penal y todas las leyes que también estructuran de alguna manera acciones delictivas, y que es múltiple la gama de delitos que se asocian, ¿no? Sin embargo, sí, el poder determinar que afecta en temas de corrupción propiamente, sí necesita un análisis y una verificación previa, como digo, para poder determinar esas acciones.
Ahora, fiscal Estuardo Campo, digamos, hay una premisa en cuanto a casos de corrupción, en cuanto a seguirle la pista al dinero. ¿Qué tan difícil y complicado es eso en Guatemala, seguirle la pista al dinero cuando, digamos, hay indicios de un enriquecimiento ilícito, cuando hay indicios de obras sobrevaloradas, cuando, digamos, a kilómetros de distancia se huele que puede haber un caso de corrupción? ¿Es complicado seguirle la pista al dinero cuando se hacen las pesquisas? Efectivamente, Mario, es bastante complicado. Nosotros contamos con la Dirección de Análisis Criminal que tiene su departamento de análisis financiero, en donde contadores públicos y auditores se encuentran debidamente capacitados y calificados para poder desarrollar estos análisis en cuanto al seguimiento de la ruta del dinero. Y si lo quisiéramos mencionar en términos coloquiales, esta es una diligencia cajonera dentro de los casos o las investigaciones por posibles actos de corrupción. Pero los grupos delictivos organizados tratan de ocultar, en este caso, el destino de los recursos obtenidos a través de operaciones fraudulentas. Y en muchísimos de los casos, pese a que el dinero público es recepcionado en las cuentas bancarias de las empresas o de las personas que en un momento dado son favorecidas con algún tipo de adjudicación, posteriormente se realizan una serie de transacciones complejas e inclusive transacciones en efectivo, por medio de las cuales se pierde la ruta o la trazabilidad del dinero e inicia esa dificultad, en este caso, para el ente investigador en cuanto a determinar cuál fue el destino final o quién se benefició con el dinero que fue fraudulentamente obtenido. Pero en varios casos tenemos muchísimos precedentes, hemos logrado a través de las técnicas investigativas y sobre todo del análisis financiero, poder corroborar ese retorno de dinero o ese beneficio indebido que ha sido obtenido por el funcionario público o bien por sus personas allegadas, ya sea integrantes de sus círculos familiares o testaferros, que en este caso prestan su nombre para poder agenciarse de estos recursos o de los bienes que se obtienen como producto de los actos de corrupción. Es complicado, en ocasiones se pierde la trazabilidad del dinero, pero también asociándonos con la Intendencia de Verificación Especial, hemos logrado poder descubrir efectivamente a los verdaderos beneficiarios en múltiples transacciones, producto de la comisión de hechos delictivos. Mario. Licenciado Dávila, hay un tema que está muy relacionado a la corrupción en nuestro país. Por ejemplo, hablemos nuevamente del nepotismo, la ley de servicio civil. Si en Guatemala tuviéramos una buena ley de servicio civil, por ejemplo, yo no creo que haya problema que dos personas del mismo círculo familiar optaran por carreras similares dentro del Estado. El tema es que hayan llegado por mérito y porque han hecho carrera dentro de una institución pública o porque realmente fueron nombrados y llegan a nombrar a todos sus parientes, como ya lo habíamos hablado. ¿Por qué dentro de esta lucha de la corrupción no se le pone más atención a la ley del servicio civil? Bueno, históricamente en Guatemala pues ya se han presentado varias propuestas de iniciativas de ley y también de reformas. Yo creo que ya se han presentado, si no estoy mal, 11 reformas a la ley de servicio civil. En este sentido, nosotros ya tuvimos acercamiento con el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil en el transcurso de este año. Ya hemos sostenido varias reuniones y también pues hemos hecho propuestas propiamente para poder actuar en conjunto y dar unos lineamientos específicos para determinar la efectividad de una posible reforma o en su caso una iniciativa al respecto. Creemos nosotros que, como coloquialmente se dice, parchar la ley pues no es efectivo, ¿no? Creemos que un consenso al respecto sería lo más propio para que muchos actores involucrados puedan también unirse para efectuar una propuesta ya integral. Sin embargo, en ese sentido nosotros también hemos efectuado acciones paralelas para poder determinar estas situaciones.
Esto derivado también de investigaciones que nosotros hemos llevado a cabo. Una de ellas, pues, se presentó ya una denuncia al respecto, precisamente en el FSS del CIB. Se determinó de que un director de recursos humanos, inclusive, pues tenía contratado a su señora esposa bajo su mando permitiéndole muchas acciones que administrativamente no se tienen que llevar a cabo. Esto y muchas otras cosas más que hemos detectado, pues dio el parámetro para poder impulsar ese acuerdo gubernativo que ahorita está en proceso en el tema de conflicto de intereses relacionando a este tema, ¿no? Que sería prácticamente la obligación de los funcionarios públicos del organismo ejecutivo de presentación de un formulario en el cual se piden los datos de todo su círculo familiar, de los que ya están trabajando en gobierno o los que trabajaron en algún momento, para ver esa ruta y no se vuelvan a dar este tipo de casos o acciones de las que usted habla, Carmen. Ahora bien, fiscal, hemos hablado del tema del nepotismo, hemos hablado de obras sobrevaloradas, pero también hay que hablar de otro tema que es foco de corrupción, cuando las entidades descentralizadas se amparan en la autonomía y que si los quieren fiscalizar, somos autónomos y es ilegal que nos quieran fiscalizar. ¿Qué tanto eso significa una barrera para poder entrar a indagar si se está ejecutando los recursos de forma transparente? Sí, Mario, solo quiero hacer una acotación en el tema de las contrataciones que se platicaba anteriormente. Otra norma que pareciera que perversamente fue creada para facilitar este tipo de actos es el artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado, que permite que un funcionario o empleado público que labora bajo un renglón de contratación 011 o 022 en cualquier institución del Estado pueda ser contratado para prestar servicios técnicos o profesionales en otra entidad estatal. Considero que esta es una norma a la que se le debe poner muchísima atención. Me decía Mario, en relación al tema. Digamos que muchas entidades se escudan en la autonomía, Sí, entidades descentralizadas en la autonomía para pues no dejar que nadie los fiscalice, ni siquiera permiten que la Contraloría General de Cuentas, porque se amparan en que pues tienen un revestimiento de una autonomía. Hablamos, pudiese ser unidades o la propia Universidad de San Carlos de Guatemala, municipalidades, entidades descentralizadas. ¿Qué tan difícil es esto? Porque hemos visto que en algunos casos, no queremos generalizar por supuesto, han habido focos de corrupción. sí, definitivamente. Hay un ejemplo muy claro de esto que usted está mencionando, Mario, y es el caso de Solic. Nosotros en el mes de octubre del año 2019 solicitamos 4 órdenes de aprehensión, incluyendo la del expresidente de la Junta Directiva de Solic, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia aún. Y justamente uno de los argumentos de defensa era ese. Solic no recibe recursos públicos. Solic no tiene asignada una partida dentro del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Por el contrario, Solic genera determinada rentabilidad o traslada determinados porcentajes obtenidos de sus actividades al Estado. Pero Solic es una institución pública, es una institución estatal, la cual puede y debe ser fiscalizada por la Contraloría General de Cuentas. Solic tiene su propia ley, por poner un ejemplo, y así hay otras instituciones que argumentan lo mismo. Sin embargo, para nosotros esa no es una barrera en cuanto a poder realizar las investigaciones respectivas. Nosotros tenemos claro que, dada la naturaleza de la institución, siendo de derecho público, teniendo su propia ley, ya sea de naturaleza autónoma o descentralizada, la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas debe realizarse. Y si existen irregularidades en el manejo de los recursos públicos, por supuesto que el Ministerio Público debe accionar penal y judicialmente en contra de los funcionarios públicos que en un momento determinado pudiesen encuadrar su conducta en una figura delictiva.
Licenciado Dávila, estamos prácticamente sobre el final. Quisiéramos escuchar sus conclusiones, por favor. Sí, muchas gracias. Hoy, pues, en conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, el lema precisamente de este año por parte de Naciones Unidas, que es la recuperación con integridad, porque solo con integridad seremos capaces de salir de la crisis causada por esta pandemia. En ese marco, pues nosotros el día de hoy también lanzamos nuestra página web, que es la www.cpcc.gov.gt, a través de la cual pues nosotros ya abrimos una puerta, un canal de acceso a la población para que podamos tener esa interacción, tanto de revelar la información nuestra a la ciudadanía, así como que toda la información de temas de corrupción que puedan tener la población dentro de las instituciones del organismo ejecutivo, pues los invitamos para que puedan accesar a esa página y a través de un formulario presentarnos esa información para que nosotros podamos accionar en la investigación administrativa interna y poder presentar las denuncias en su momento pues al Ministerio Público o ante la Contraloría General de Cuentas. Debemos de recordar y tener siempre presente que la lucha contra la corrupción es tarea de todos y no podemos solos. Necesitamos de la población a bordo para que con ese valor que cada uno de los ciudadanos debe de tener, pues poner en evidencia, ¿no?, los actos que tengan conocimiento de este ilícito que tanto afecta a nuestra población. Licenciado Campo, una idea final en torno al tema de combatir y sobre todo erradicar esta cultura que algunos ven como una práctica pues ya digamos de cajón al llegar a la función pública. Gracias, Mario. Comparto lo manifestado por el licenciado Dávila. Hay que promover esa cultura de denuncia ciudadana. El Ministerio Público debe fortalecerse, es decir, debemos contar con todos los mecanismos y los recursos para poder realizar las investigaciones de una forma pronta, objetiva, profesional, exhaustiva. Las instituciones del Estado deben funcionar, deben cumplir su rol. Por ejemplo, la Contraloría General de Cuentas debe ser efectiva en su labor de fiscalización de la ejecución de los recursos del Estado. La Contraloría General de Cuentas puede realizar acciones inclusive preventivas y detener en un momento determinado algún acto que pudiese contravenir alguna de las normas relacionadas con los procesos de contrataciones públicas. Ya la función del Ministerio Público es eminentemente reactiva. Nosotros tomamos la noticia criminal cuando el hecho delictivo probablemente ya se ha consumado y debemos realizar las investigaciones respectivas. Pero considero que el fortalecimiento institucional del Ministerio Público, de la Contraloría General de Cuentas y esa buena coordinación interinstitucional, por ejemplo, con la Superintendencia de Bancos, la Intendencia de Verificación Especial adscrita a la misma, la Superintendencia de Administración Tributaria y otras entidades estatales que deben coadyuvar con las investigaciones que se realizan, permitirán paulatinamente ir obteniendo mayores y mejores resultados en el combate en contra de este terrible flagelo que empobrece a las naciones, que limita las oportunidades del desarrollo social, económico, político, y que definitivamente socava la democracia, socava la institucionalidad y el Estado de Derecho. Así es que pues todos los actores que estamos involucrados en alguna medida en la lucha contra la corrupción debemos comprometernos para poder desarrollar nuestros mejores esfuerzos para tratar de erradicar este terrible flagelo, pero es un trabajo en equipo y desde ese punto de vista pues instar a la población guatemalteca a continuar denunciando a los funcionarios públicos que en el ejercicio de su cargo tienen conocimiento de un hecho delictivo, a trasladar la información de la forma más inmediata posible a las entidades encargadas, en este caso, de realizar las investigaciones correspondientes. Muchísimas gracias, Mario y Carmina, y un saludo para el licenciado Oscar Lara.
Bueno, muchas gracias, fiscal Estuardo Campo, y también al licenciado Oscar Dávila, comisionado presidencial contra la corrupción, por haber estado con nosotros en este segmento. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Bendiciones. Bueno, Carmina, creo yo que también la idea es empezar todos a dejar de ver al funcionario corrupto o a quien comete actos de corrupción como el pilas, el héroe, como aquel de que, ¡ala!, cómo se las pudo. Pero es y parte ahora de la todo lo que sociedad tiene. juega vivo que tenemos, ¿no? Es como que el que se rompe las reglas, en el ámbito privado inclusive también. Claro. La gente está feliz, solo mira el tráfico. Yo siempre lo he dicho, pregúntale a las personas cuántos de los que denuncian corrupción inclusive pagan su seguro. Si no tienen los medios para cubrir un accidente de tránsito, ahí ya están exponiéndose ellos también. Y a que se estacionan mal, que tengo mi amigo un conecte, que me da cosas, es una cosa sistémica en la sociedad. Entonces, Me cuelo, me mete una cola. Exactamente. ¿verdad? Lo ves en el cine, lo ves, bueno, ahorita Sí. no hay cines, pero lo veíamos en el cine. Se ven tantas partes, entonces es difícil que la corrupción salga de una sociedad si la misma sociedad no se hace un como autoanálisis de decir, bueno, esto me voy a empezar a comportar, ¿no? Claro, porque muchas veces, digamos, queremos darle todo el palo a la clase política, que lo tienen Lo merecido, tienen, por ¿sabe? supuesto, bien Pero merecido. no vemos esos pequeños comportamientos que se ven tan normales, pero son indicios. Y la clase política de llega corrupción. porque votamos por ellos, no Por olvidemos, entonces ahí vamos. Hay corresponsabilidad. Exactamente. Bueno, vamos a una pausa y volvemos con el segundo tema. Ponga mucha atención porque vamos a hablar del síndrome de Kawasaki-like. ¿De qué se trata esto? Está relacionado al coronavirus y especialmente le afecta a los niños. Ya venimos.